Mi psicólogo, la vida desde otra perspectiva, con Juan Pablo Arredondo. Iniciamos sesión. ¿Qué tal? Muy buenos días, psiques. Encantado la vida de estar aquí con ustedes nuevamente. Un miércoles maravilloso, transmitiendo directamente desde las instalaciones remotas de esta maravillosa estación, Proyectate Radio, que transmite pues desde sus diferentes plataformas en Tuning, Facebook, YouTube y por supuesto en Internet. De verdad, como siempre, muy contento de estar aquí con ustedes. Yo soy Juan Pablo Arredondo y soy tu psicólogo. Hoy vamos a hablar de un tema que pues resulta complicado, que tiene muchas vertientes, que tiene muchísimos mitos, pero que también tiene muchas realidades, y es la menopausia. Ahí viene para acá. Yo quisiera anteceder un poco aquí, pues que la menopausia tiene muchas vertientes, ¿no? Tiene una vertiente, por supuesto, psicológica, tiene una vertiente fisiológica, tiene una vertiente social también, por supuesto, pero quizá lo más importante es que la menopausia puede llegar a ser, obviamente dependiendo del organismo de cada mujer, un verdadero suplicio, un verdadero martirio que se vive pues en el cuerpo, en la mente y en la vida de las personas, y en otros casos pues es algo que se vive como justamente parte de un proceso. Y bueno, vamos a hablar justamente de ese tema, de la menopausia. Por supuesto, como siempre, me gustaría que el chat de Proyectate Radio, en Internet sobre todo, que es donde más luego nos escriben y nos siguen, porque yo aquí abierto no tengo ni Facebook, ni Messenger, ni nada por el estilo, no puedo estar viendo esos mensajes. Los únicos que sí veo al aire son los mensajes que se escriben en Internet, por la página de Internet. Y entonces, bueno, platícame si has estado ahí, si ya llegaste, si ya pasaste, cómo viviste la menopausia o cómo la estás viviendo, y en algunos casos, cómo la proyectas, qué sabes, qué crees de ella, cuáles son tus miedos, cuáles son tus dudas, qué crees que va a suceder contigo en función de cómo te conoces cuando llegues a esa época. Platícanos un poquito de todo esto y bueno, vamos conversando. Para ello vamos a empezar, como siempre, con la ya, creo yo, famosísima frase de la semana. Y dice así: el cambio no es doloroso, solo la resistencia al cambio lo es. ¡Wow! La amé. Y bueno, pues cómo no amarla si es de Buda. Imagínense, es de Buda esta frase. El cambio no es doloroso, solo la resistencia al cambio lo es. Y esto en mucho tiene que ver justo con el tema de la menopausia. ¿Por qué suceden los cambios de humor durante la menopausia? ¿Qué podemos hacer para afrontar estos cambios de la menopausia? Bueno, pues vamos a descubrir algunas claves que te permitan, pues, aliviar los síntomas propios de esta etapa. Hay que reconocer, y lo reconozco abiertamente, no soy médico, no soy doctor, no soy ginecólogo, y por lo tanto no me enfocaré tanto en la parte médica, por supuesto, pero tocaremos por ahí algunas cuestiones, porque sabemos que la menopausia tiene definitiva, total y rotundamente un contenido hormonal, un contenido fisiológico. Las hormonas son, de hecho, lo que generan todo el cambio de la menopausia, tanto fisiológico, médico, con manifestaciones y sintomatologías médicas, pero también los cambios claramente psicológicos, ¿no? El tema de la testosterona, el tema de los
colágenos, el tema de todo lo que implica estos cambios de menopausia y que van a generar pues un efecto en el organismo. Y uno de los principales enfoques que quiero darle yo a este programa es cómo afrontar este asunto de la menopausia para tener un mejor estado de ánimo, para levantar ese estado de ánimo, para que estemos en una condición mucho más llevadera. A veces, con mis frases Juan Pablescas, le llamo claves para lidiar con la menopausia y no morir en el intento. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito sobre esto y bueno, iremos mezclando algunas cuestiones que evidentemente no necesariamente se referirán a mí porque no tengo la experiencia, pero sí les puedo decir que tengo una gran experiencia con mujeres que están viviendo o han vivido la menopausia. Pues tengo finalmente 34 años de experiencia como terapeuta. Imagínense todo lo que he escuchado pues, de mujeres que han pasado, están pasando por la menopausia y todo lo que explican, todo lo que dicen, y eso pues me ha convertido en un experto empírico de la menopausia. La menopausia finalmente es una etapa en donde las mujeres experimentan demasiados cambios. De verdad, es increíble la cantidad de cambios que las mujeres perciben. Aquí tenemos algunos factores que son muy importantes. Uno de ellos, creo sin lugar a duda, es el umbral al dolor, el umbral al malestar. Por supuesto que si una mujer tiene un umbral muy bajito al dolor y al malestar, puede vivir la menopausia como una cuestión enorme y, como dije al principio, de verdad súper dolorosa, complicada, conflictiva, con muchas implicaciones negativas, ¿no? Como un gran pesar. También, si la mujer tiene un umbral al dolor mayor o un umbral al malestar emocional mayor, pues claro que esto le permitirá llevar las cosas de mejor manera. De hecho, por supuesto que son muchas las mujeres que sufren de los famosos sofocos o estos bochornos, como le llamamos aquí en México. No sé si en algunos otros países le llamen bochornos. Aquí en México se llaman bochornos, los sudores nocturnos. Por supuesto que muchas veces hay trastornos de sueño, hay cambios en el metabolismo, pueden tener dificultades incluso a la hora de ir al baño, puede haber estreñimiento, puede haber a veces diarreas, a veces se hinchan y se ponen como globo por la retención de líquidos, pero a veces al contrario, orinan y están todo el tiempo pues, teniendo esta micción constante que les impide hacer muchas cosas. En fin, los síntomas son bastantes y bueno, pues a fin de cuentas la menopausia puede acabar teniendo un impacto psicológico y emocional bastante fuerte en las personas. Las investigaciones, muchas de ellas han demostrado que las mujeres que atraviesan la menopausia tienen un mayor riesgo de cambios muy importantes en el estado anímico de aquellas que no lo son o que no están transitando por la menopausia. Y esto, bueno, pues teniendo en cuenta, pues podemos tener algunas características o algunas estrategias que nos permitan subir el estado de ánimo o por lo menos evitar que este estado de ánimo baje, ¿sí? Y bueno, eso es el enfoque central de lo que vamos a hablar en este programa. Por aquí dice, en el carácter, Dios mío, es horrible y no sé por qué, dice Ana Laura. Muy buenos días, es importante tomar terapia, dice Adriana Miranda. Sí es importante tomar terapia. Sin embargo, me voy a detener aquí a hacer pues, algunos de los comentarios que tienen que ver con todo esto de la menopausia. Miren,
La menopausia, como ya hemos venido diciendo, es una etapa que genera muchísimos cambios, por supuesto, no solamente fisiológicos, sino también psicológicos. Dentro de los fisiológicos, desafortunadamente, a veces influyen en los psicológicos, es decir, los cambios en el estado anímico, por un lado, provienen de cuestiones hormonales, pero por otro lado vienen por el malestar que la propia menopausia genera y que pone a las mujeres, en muchos casos, en estados, pues, de molestia, de irritabilidad, de intolerancia, y estos estados anímicos pues hacen que de pronto pues puedan estar muy felices, muy contentas, muy amorosas, muy cercanas, muy apacibles, pero en otros momentos molestas, irritables, intolerantes, pero también en otros momentos tristes, deprimidas, bajoneadas. Y entonces este cambio permanente es el que genera la dificultad tanto en percibirse la mujer de esta manera como en la gente que está alrededor y que percibe todos estos cambios. Ojo, yo no estoy hablando en lo más mínimo de que critique o que juzgue o que ponga la bronca en esto, porque también es cierto que hay mujeres que la viven bastante leve, la pasan en una etapa muy, muy tranquila, no como los cólicos, como la primera menstruación, como la menarca. Hay gente que pues tiene cólicos en su periodo menstrual horribles y siempre ha sido un suplicio y tienen cambios hormonales y tienen la premenstrual, el síndrome premenstrual, el síndrome menstrual, el síndrome postmenstrual. Luego tienen a veces dolores en la etapa de la ovulación, que es la parte media del proceso de la menstruación, y les va terrible prácticamente gran parte de su vida con el tema de la menstruación. Y hay otras, pues que claramente viven el tema de la menstruación muy leve, no tienen mayores sintomatologías, no tienen mayores problemas con esto. Y lo mismo ocurre con la menopausia, exactamente lo mismo. Hay quienes la viven muy tranquila, pero hay quienes la padecen con estos dobles mensajes o dobles situaciones. Lo fisiológico, que implica, por un lado, lo hormonal, lo fisiológico, que implican los malestares que vienen con ella, ¿no? La sudoración, el dolor de cabeza, muchas veces si hay cuestiones de migraña, la migraña se incrementa, y por otro lado, bueno, la parte psicológica o la parte anímica, ¿no? Entonces, este triple contraste, pues hace que las cuestiones se vuelvan, pues, bastante más complicadas. Por aquí dice, es horrible cuando estás en menopausia, y luego hijos adolescentes que te aborrecen. Es horrible. Buenos días, ¿podría hablar de eso, doctor? Dice Ernestina. Claro, es justo para donde vamos, y además, dices, Ernestina, algo muy cierto, muy, muy cierto. La mayoría de las veces se junta la aborrecencia con la menopausia. Y entonces eso hace la vinculación entre mamá y los hijos a veces mucho más complicada. La adolescencia es súper difícil de lidiar con ella, la menopausia es súper difícil de lidiar con ella, y bueno, pues cuando hay un encontronazo entre estas dos posturas, pues diría el sabio Capulina, apa combinación, ¿no? Como chocan estas dos partes. Dice, buenos días, saludos doctor, mi expareja y yo lo escuchamos y ha sido de gran ayuda y sobre todo llevar el proceso de separación. Eddie Padilla. Muchas gracias Eddie, me da mucho gusto. Pues de eso se trata, a fin de cuentas. No, yo digo algo medio sangrón, no en este programa, porque este programa no es esa regla, pero siempre digo que pues a mí me gusta hacer bien por lo que me pagan, y me pagan por ayudar, y trato de hacerlo bien. Mi papá siempre dijo, y era un mensaje que tengo muy grabado, el día que a ti te paguen por hacer algo, hazlo bien, porque es el dinero de la otra persona con lo que te está pagando, y es su esfuerzo, es su trabajo.
Entonces, siempre haz bien por lo que te paguen. Y a mí, tengo claro que me pagan por ayudar y trato de hacerlo bien. Este programa no me pagan, pero lo hago con muchísimo gusto porque, como lo he dicho en muchas otras ocasiones, el objetivo es llegar a la mayor cantidad de personas, aún aquellas que tal vez no pueden pagar una consulta o aquellas que no están en disposición o en posibilidad o cerca o lo que sea, bueno, pues que les pueda ayudar un poquito este programa a las personas. Pues siempre digo que para mí lo más importante es que este programa se comparta. ¿A quién? Pues a quien ustedes consideren que sea bueno compartirlo. Dice, buenos días, gracias siempre por compartir sus conocimientos y estos temas. Escucharlo del psicólogo es muy reconfortante. Felicidades por su trabajo y de la estación que es de contenido. Fernanda Benítez. Gracias, Fernanda, qué lindas palabras. De verdad te lo agradezco y seguramente los productores de esta magnífica estación lo estarán escuchando y también les habrás hecho, no el día, tal vez la semana, si no es que el mes con esto. Dice, qué bueno que ya regresó de vacaciones, no nos deje tanto porque es súper importante la guía que alguien como usted le escucho desde hace mucho tiempo. Natalia Alvarado, qué padre lo que me dices. Siempre digo que es como Joaquín López Dóriga, él siempre decía que se iba a tomar unas, decía, no sé si merecidas, pero sí necesarias vacaciones. Y eso a veces hago yo. Mire, les voy a platicar algo personal, profesional. Yo tengo un indicador muy claro, porque muchas personas me preguntan, ¿cómo hago para cargarme de tantas cosas, de tantos pacientes? Estoy dando tal vez aproximadamente unas 12, 14 sesiones al día. Que cómo hago para lidiar con todos los problemas de la gente. Les voy a compartir algo. Fíjense, yo tengo un indicador muy claro y muy importante para saber cuándo ya necesito un tiempo de vacaciones. A veces no necesitan ser vacaciones largas, por supuesto, puede ser con un fin de semana. A veces sí quisiera unas vacaciones más largas, pero ese indicador para mí es muy claro y es cuando pienso en los pacientes fuera del consultorio. Créanme que no es común que yo esté en mi casa y en mi vida cotidiana pensando en los pacientes y en los problemas de los pacientes. Pero cuando yo empiezo a hacerlo y digo, ¿cómo estará tal? ¿Y cómo le habrá ido a tal? Híjole, tal persona con lo que le dije, ojalá lo... Cuando eso empieza a pasar en mi cabeza y empieza a gastarme energía en mi vida cotidiana, entonces en ese momento necesito un break. Si es corto, lo tomo como tal, un fin de semana puede ser suficiente, pero si es a lo mejor ya un poco más frecuente, además a quien no le gusta tomar vacaciones más largas. Entonces, por eso que luego me voy de vacaciones porque, o dejo de estar aquí, porque me tengo que desconectar un poco para no estar pensando y rumiando la problemática de los pacientes. Esa es la razón. Bueno, ya lo comenté. Gracias, Natalia, por lo que me dices. Dice, hola, buen día, saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche. Excelente día. Gracias, Cindy. Pues aquí seguimos y vamos a seguir con nuestro tema y es, vamos a hablar específicamente cómo levantar el ánimo en la fase de la menopausia, cómo hacer que ustedes puedan sentirse un poquito mejor. Aunque las causas detrás de los cambios de humor que suceden durante la menopausia son realmente muy complejos, ya estuvimos tratando de hablar un poco de eso. El estrógeno, por ejemplo, es la hormona que suele tener mayor impacto ante estos síntomas de cambios en el estado anímico, fíjense. Y además los estrógenos son lo primero que se va bajando, lo primero que va disminuyendo. Aquí quiero aprovechar para invitarlas a no necesariamente esperarse a llegar a la menopausia para tratarse, para empezar a hacer cambios o para empezar a tomar ciertas complementos alimenticios y cosas por el estilo. En verdad, por experiencia personal se los digo, no se esperen necesariamente a llegar a esa etapa porque ya los cambios ya se dieron, las disminuciones ya se dieron, la hormona ya se puso loca,
ya hubo una implicación en el organismo. La menopausia tiene una forma preventiva muy importante, ¿sí? Hay que prever la menopausia, no necesariamente esperándose a llegar a ella. Entonces, esta es una invitación que yo les hago a las mujeres. No se esperen a que lleguen a la menopausia, trabajen antes en su organismo para ello, incluso, por ejemplo, con el ejercicio. ¿Cuántas mujeres vemos que no hacen nada de ejercicio y llegan a la menopausia y, entre muchas otras cosas, les recomiendan el ejercicio? Y entonces, pues, si nunca he hecho ejercicio y ahora sintiéndome mal me pides que lo haga, no, gracias, o va a ser mucho más pesado, va a ser mucho más difícil. Pero bueno, el ejercicio es solo un ejemplo, pero puede haber, como dije, algunos complementos alimenticios, puede haber alguna forma de prever a través de perfiles hormonales cuál es la condición para ver qué necesitas, cómo anticipar algunos de los problemas de la menopausia, etcétera, etcétera. Y esto aprovecho justo para decirlo y invitarlas a este trabajo preventivo, también fisiológico, físico, mental, de esta etapa. Entonces, bueno, decíamos que justamente los estrógenos pues, son los que más impacto tienen, y bueno, eso es debido a que justamente los estrógenos tienen un papel en muchísimas de las funciones cerebrales. Por lo tanto, la caída de estos estrógenos durante la menopausia puede perfectamente explicar que las mujeres acaben sufriendo muchos de los cambios en su estado anímico. Obviamente, si sabemos esto, pues ya sabemos que existen muchas cosas que podemos hacer para combatir los efectos psicológicos que tiene la menopausia en las mujeres, y estos consejos, bueno, pues vamos a enfrentarlos justamente ahorita. Uno, sin lugar a duda, es esta labor preventiva, ¿no? Que ya dije. Otra es mantén un diario. A veces recomendamos esto. Les soy honesto, yo, Juan Pablo, no soy tan partidario de los diarios para resolver problemas psicológicos. Pero fíjense que en el caso de la menopausia es importante llevar un diario no de tanto como, ay, diario, y me peleé con mi no sé qué, y mira, no, sino más bien llevar un diario de síntomas y de las emociones para que puedas ir poco a poco ayudándote a entender tus cambios en tu estado anímico, en el humor que tienes debido justamente al ciclo hormonal, y si estás sufriendo de un trastorno que pueda afectar mental o físicamente. Hoy, una de las cosas a las que te puedes enfrentar es a un trastorno metabólico, en donde tus hormonas hacen tanto relajo que todo tu organismo se cambia, te suben los triglicéridos, te sube el colesterol, puedes tener cuestiones prediabéticas, resistencia a la insulina y N cantidad de cosas. Por eso es importante que vayas registrando, sobre todo porque muchas mujeres llegan con los médicos, con el endocrinólogo hablando de cuestiones hormonales, con el ginecólogo hablando de cuestiones pues mucho más de ginecólogo, pues, de cuestiones de menstruación y demás, de aparato reproductor femenino y demás, que llegan como en blanco, llegan como sin identificar muchas cosas, y es importante que tengas claro qué es lo que va cambiando para que lo puedas también reportar, también puedas hacer tú algo al respecto. Miren, cuando yo estaba escribiendo mi séptimo libro, tengo 6 libros, y estaba escribiendo el séptimo, que tuve por ahí una situación bastante complicada, porque era justamente de parejas. El nombre no estaba todavía, pero se iba a llamar algo así como cómo mejorar las relaciones de pareja, ¿sí? Para parejas que están bien y querían mejorar y estar mejor, o para las parejas que no estaban bien
y querían mejorar. Era una especie, lo pongo totalmente entrecomillado, como de terapia de pareja el libro, ¿sí? Tuve situaciones complicadas porque, les voy a platicar, yo llevaba aproximadamente un 60% de mi libro, 60-70%. Esto yo lo iba entregando a la editorial, pero ¿qué creen? Mi editorial, donde yo publiqué mis 6 libros, fue fusionada por otra editorial más grande, una editorial pequeña, y fue fusionada o comprada por una editorial más grande. Y en el inter de esta fusión, entre que algunos editores se quedaban, otros no, algunos directores se quedaban, otros no, pues yo me quedé como la bolita del metro y el merolico del metro, ¿dónde quedó la bolita? Y pues la bolita no quedó en ningún lado porque todo el contenido que yo había mandado de mi séptimo libro desapareció. Desapareció por completo. En el cambio mandaron unos archivos, el archivo iba en plataformas que mandas archivos gordos, pero estos archivos tienen una vigencia que si no los bajas tú, desaparecen. Y desapareció mi séptimo libro, todo el contenido de mi séptimo libro. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque uno de los capítulos de ese libro, hablando de parejas, era justamente hablar de la cuestión hormonal de tanto hombres como mujeres, principalmente las mujeres, para entender y mejorar las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque los cambios hormonales que las mujeres viven, estoy convencido, y no estoy demeritando absolutamente a nadie, que son una de las grandes razones por las que tienen tantos cambios en el estado anímico. Y estos cambios en el estado anímico afectan la relación de pareja. Entonces iba a destinar todo un capítulo a estos cambios hormonales y hablar también de la menopausia para lograr que ambos de la pareja entendieran estos procesos. ¿Por qué? Porque es importante que el hombre entienda a la mujer y tenga paciencia, consideración, un enfoque no personal, que se lo tome con amor para apoyar a la mujer en los cambios hormonales. Pero también así hay una invitación a las mujeres para que justamente ellas también entendieran sus propios procesos y aprendieran a regular o autorregular sus propios cambios hormonales. Es decir, está bien que los hombres las entendamos, pero también estaría bien que las mujeres se entiendan solas y que trabajen en sus cambios hormonales para que conjuntamente el hombre entienda y comprenda a la mujer, pero la mujer también se entiende y se comprenda a sí misma para hacer cambios de autorregulación en sus estados anímicos. Y entonces esto haría que pues, tuviéramos una mucha mejor proyección, mucho más adecuada de las cosas. Dice por aquí, ¿tienes síntomas antes de que llegue a tu cuerpo y mente? ¿Es preventiva? Ok, estoy escuchando. Daniela García, me leíste la mente, ya lo comenté. Sí, sí hay una parte preventiva, indiscutiblemente. Yo la he pasado muy mal. En cuanto a la parte emocional, el enojarme de la nada es horrible. Y sí, recomiendo tomar terapia, dice Nora. Gracias, Nora, por tu recomendación. Qué bueno que estés tomando terapia, pero evidentemente también es importante la parte médica, porque sí hay maneras de regular algunas funciones, algunas cuestiones hormonales, algunas cuestiones del metabolismo a las que me refería hace rato, y la verdad es que pueden estar muy bien. Incluso llegan momentos hasta que la presión se sube o la presión se baja. Bueno, es de verdad una cuestión muy complicada. Qué bueno que lo estás haciendo. Dice, muy buenos días, excelente mañana, doctor. Siempre hay que tomar terapia, aun cuando te sientas bien, ¿cierto? Es preventivo todo. Tomen terapia, les saludo desde Aguascalientes, Carolina Argüello. Gracias, Carolina. Es un muy buen anuncio para nosotros. Gracias. Sí, creo que la terapia es necesaria. Hay gente que sigue sin creer en la terapia.
Hay gente que no solo no cree, sino está en contra de la terapia. A mí me llegan aquí a cada rato, a lo mejor mujeres que vienen con temas de sus hijos. Me dicen, mi esposo no quiso venir porque no cree en la terapia. Ah, ok, perfecto. Como si fuera un acto de credo, ¿no? Pero también se respeta. Otra forma de lidiar con la menopausia es enfócate en comer equilibradamente. Híjole, reíjole. Volvemos a lo mismo. Una mujer que come mal y llega a la menopausia, ¿la vamos a hacer comer bien? ¿O tendría que empezar a cambiar lo más posible sus hábitos alimenticios sanos desde antes de la menopausia para que con adecuados hábitos alimenticios entre a la menopausia, sea más fácil de llevarla y que además, evidentemente, no tenga dificultades para cambiar hábitos alimenticios en una etapa en donde te sientes de la fregada y lo único que quieres estar es acostada con una lata de helado comiéndotelo, comiendo garnachas. Entonces hay que ir mejorando los hábitos para eso. Comer de manera saludable pues puede ayudarnos mucho a mejorar nuestro estado de ánimo y sobre todo deseamos a equilibrar los desajustes hormonales. Por ejemplo, consumir demasiada cafeína o alimentos azucarados puede provocar altos y bajos niveles de energía. En cambio, por otro lado, existen evidencias de que tener deficiencias de ciertas vitaminas como la B12 y el magnesio, yo le agregaría aquí el potasio, que también juega un papel muy importante, incluso para calambres, empiezan a calambrar y demás, también el potasio, y bueno, no soy médico, vuelvo a repetir, estoy hablando de la experiencia que yo tengo, pueden afectar, pues, evidentemente los estados de ánimo, esas disminuciones en algunos de los componentes del organismo y por lo tanto, pues puede sernos útil aumentar la ingesta de algunos alimentos ricos en nutrientes o en estos nutrientes en particular, como son los vegetales de hojas verdes, los cereales integrales y los huevos. Otra, changos, yo no lo inventé, que conste, reducir el consumo del alcohol. Aunque el alcohol puede actuar inicialmente como un estimulante, finalmente acaba teniendo un efecto sedante y depresivo, por lo que muchas veces justo su consumo excesivo pues puede hacer que nos sintamos deprimidos. Beber con moderación y abstenerse durante varios días a la semana pues debería acabar teniendo un efecto muy positivo en nuestro estado anímico. Otra, ya lo había dicho, haz ejercicio regularmente. Algunos estudios muestran que las personas que hacen ejercicio de manera regular suelen ser más felices y tener, obviamente, pues un mejor esquema corporal, un mejor sistema del organismo en general. Aún así, no está claro exactamente por qué, es decir, tal vez se podría hacer porque son más sanas y por el hecho de que el ejercicio tiene efectos positivos en la química de nuestro cerebro. Otra más, duerme bien. Duerme bien, el descanso, las horas de sueño suelen jugar un papel muy importante, tanto para el estado de ánimo, para bajar la irritabilidad, para bajar el cansancio, para bajar el estrés, y hay que tratar de dormir bien. Todo el mundo sabe que sentirse cansado pues nos pone de mal humor a cualquiera, pero bueno, pues cuando estás en estas etapas menopáusicas, pues es todavía más. De hecho, a veces se recomienda adoptar estrategias para mejorar la cantidad y la calidad de nuestro sueño, para acabar mejorando también, por supuesto, el estado de ánimo. Otra característica, otra recomendación importante es salir de la zona de confort, ¿sí? Muévete de donde estás, de donde sueles estar. Pasar por la menopausia pues puede coincidir con sentir una mayor cantidad de situaciones estresantes. Por ejemplo, son muchas las mujeres que pueden experimentar que sus hijos se vayan de casa durante estos instantes o que estén en la menopausia. En estos casos, pues es importante intentar centrarte en encontrar pues, nuevos hobbies, nuevas maneras de llenar tu vacío que puede causar este tipo de circunstancias. A veces viene
justo acompañadas con el famosísimo nido vacío, ¿no? O los chavos que ya se van a la universidad, dejas de vivir 100% para ellos, y entonces, bueno, pues esto va generando elementos emocionales y depresivos que no te ayudan. Por eso hay que salir un poquito de la zona de confort, de lo que estás acostumbrado. Yo tengo mamás que hoy me dicen, es que no tengo nada que hacer, ¿no? Yo digo, Dios mío, yo no recuerdo, la verdad, algún tiempo en el que yo ya no haya tenido nada que hacer, ¿no? Y muchas mujeres también lo dirán, y muchos hombres también, siempre hay algo que hacer. Sin embargo, ya tener estos huecos y estos espacios en la vida que te dejen pues esa sensación de vacío, de no tener nada que hacer, de no sirve para nada, me parece que lo complica bastante. Otra cosa, por sencillo que parezca o por absurdo que parezca, es, por favor, por piedad, piensa positivo. Siempre lo he dicho, cambiar nuestra perspectiva de las cosas podría ayudarnos a mejorar nuestro estado anímico de manera definitiva. Yo lo he dicho y lo he repetido en muchos programas. Una de las grandes diferencias entre una persona sana emocionalmente y una persona que no lo es su foco de atención. Es decir, la persona sana emocionalmente suele voltear a ver lo bueno que tiene, eso lo crece, se lo come, se nutre, se llena positivamente, y lo malo lo minimiza, lo hace poquito. Las personas que pues no son tan sanas emocionalmente suelen voltear a ver lo malo que tienen en la vida o lo que no tienen, lo cual es casi lo mismo, ¿sí? Eso que está mal o que no tienen lo crecen, eso se lo comen, se intoxican, se contaminan, y lo bueno lo minimizan. Es importante que si tú incurres en la segunda parte, en el segundo ejemplo, de voltear a ver lo malo, lo que no tienes, lo que te gustaría tener, lo que no es adecuado, lo que no se acomoda, lo que te intolera, pues lo más probable es que lo bueno lo minimices. Trata de switchar esto hacia ver lo positivo, hacia ver aquello que sí tienes, hacia aquello que sí está bien. De hecho, normalmente las mujeres que atraviesan la menopausia pueden sentirse muchas de las veces incluso avergonzadas por estos cambios. Los ocultan porque es como esta sensación de ya estoy a punto, para muchas, incluso no servir como mujer, lo cual es la cosa más absurda que yo podría escuchar. No tiene nada que ver el tema de la menopausia con servir o no servir como mujer. Por supuesto, esto en lugar de tomártelo como algo negativo, pues intenta transformar tu perspectiva hacia esos momentos y hacia esa vida positiva. Decía yo en la frase, aunque lo decía Buda, el cambio no es doloroso, solo la resistencia al cambio lo es. Pues bueno, pues es importante ver todo de una manera mucho más positiva. Otra cosa que es importante es, bueno, por supuesto, no lo hagas sola, no quieras cambiar tu estado anímico tú sola. Una de las mejores claves para levantar el ánimo en la menopausia es contar precisamente con la ayuda no solo de otras mujeres que puedan estar pasando lo mismo, sino también de profesionales en la salud mental, médicos, endocrinólogos, ginecólogos, neurólogos en muchos casos, cardiólogos en otros, que también puede cambiar tu presión arterial, y tu presión arterial puede hacer que tengas dolores de cabeza, jaquecas, etcétera. Entonces, bueno, sí entiendo que es una cuestión multifactorial y multimédica, pero bueno, hay que ir buscando la forma de encontrar esa ayuda con mujeres que pasen lo mismo, con profesionales, y también con la gente que esté cerca de ti. Habla de lo que sientes, habla de tus sentimientos, trata más de verbalizar que de actuar tus emociones, y esto nos ayudará incluso a la propia dinámica familiar. De hecho, según algunas investigaciones, pues las mujeres
que se sienten emocionalmente cansadas, bueno, pueden acercarse a una amiga, a personas que estén pasando lo mismo, y esto hará que pues, se incrementen incluso algunos niveles de progesterona que te ayudarán, porque la felicidad, el platicar, el hablar, el sentirte bien, el sacar lo que tienes, para lo cual también entra claramente la terapia, pues te ayudará a sentirte mejor. Y esto pues ayuda también a aliviar el estrés y a mejorar el estado de ánimo. Por lo tanto, pues si estás experimentando malos días o un mal día, pues quizás sea una buena idea hablarlo con alguna amiga de confianza, con tu madre, con tus hermanas, con gente cercana que te entienda, que no te juzgue, que no te critique y que puedas tener y encontrar un espacio pues para abrirte y sacar un poco lo que traes. La menopausia finalmente es una etapa por la que todas las mujeres tendrán que pasar. Y a pesar de todos los cambios que suceden durante esta fase, es increíblemente importante tener en cuenta todas las herramientas para afrontarlas con más seguridad y bienestar, tener una mejor salud mental para poder disfrutar de estos instantes de la vida femenina, igual que disfrutar cualquier otro momento de tu vida. Es decir, no permitas que la menopausia amargue tu vida. Aprende a lidiar con ella, aprende a vivir con ella, amígate un poco de la menopausia para que puedas hacer algo por ella sin el conflicto adicional a los malestares, a los cambios fisiológicos, a los cambios emocionales que te representa, que además estés en pleito con esta situación. Probablemente tendrás la fortuna de pues pasar esta etapa ligera y tranquila, sin grandes cambios, como muchas mujeres lo pasan, pero también quizá no seas tan afortunada y tengas que vivir esta etapa pues con bastante conflicto, con bastante pesar, con muchos cambios. Hay ayuda, no dejes de buscarla, no dejes de arrimarte a ella para pues facilitarte el tránsito por esta etapa. ¿Ok? Bueno, pues hoy es todo. Me paso a retirar. Recuerda, no dejes de seguirme en mis redes sociales, Juan Pablo Arredondo Huerta, Juan Pablo Arredondo, psicólogo Juan Pablo Arredondo en casi todas las redes sociales. Hoy estoy en Facebook, en YouTube, pero más en Spotify, en donde estos programas se suben y están grabados y además se pueden compartir, igual que en YouTube y en Facebook. Por favor, no dejes de compartirlo. Me siguen preguntando si la página de Facebook es mía, donde ponen chistes, memes y demás. No, no es mía, sigue hackeada. Creo que ha tenido más adeptos que cuando yo estaba, pero no es mía. Si ves chistes, sobre todo los vulgares y cosas que serían completamente inadecuadas postear para mí, no es mía. La mía hoy es la que se llama Psicólogo Juan Pablo Arredondo. Esa es la mía. ¿Sale? Les mando un nuga para todos, un gran abrazo y los veo la próxima semana. Hasta luego.